En el video que se presenta a continuación vamos a trabajar sobre el armado de intervalos en el caso en el que los datos obviamente estén dispersos y uno quiera o tenga la necesidad de agrupar esos datos. Para eso vamos a tomar como ejemplo esta situación que dice: un fabricante de vehículos de cierta marca registra el número de automóviles terminados, aquellos que han pasado todas las revisiones, en cada turno de 8 horas. Los datos corresponden a los últimos 45 turnos de la primera quincena del mes de abril de 2013. Y bueno, a continuación se presentan los datos, estos 45 datos en esta tabla que podemos visualizar. Lo que yo sugiero por ahí es, sobre todo si van a hacer una revisión, es que traten de ir aplicando lo que vieron en la teoría y tratando de registrar todo lo que vamos observando en una hoja o anotar los datos para tener un poquito de, para tener mayor precisión en el desarrollo del tema. Nosotros en la cátedra trabajamos con 3 fórmulas. Una que nos permite establecer el rango, otra que nos va a dar una idea del número de intervalos y finalmente la amplitud que va a tener cada uno de esos intervalos dependiendo del conjunto de datos que usemos. Lo que sí quiero decir de antemano es que las 3 fórmulas que utilizamos son como fórmulas estándar. Entonces, depende la variable que utilicemos, depende si es cuantitativa continua o cuantitativa discreta, uno va ajustando esa información. Simplemente nos dan una idea de los valores que serían convenientes utilizar, pero no necesariamente tenemos que trabajarlos a rajatabla tal cual se presentan o tal cual nos da el resultado el visor de la calculadora, ¿sí? La primera fórmula que vamos a usar es la del cálculo del rango. Es muy sencilla esta fórmula, simplemente hay que hacer una diferencia entre el valor máximo que se presenta en ese conjunto de datos y el valor mínimo. Y bueno, y esta diferencia lo que nos otorga de información es la cantidad de valores, es decir, la distancia que hay entre el valor máximo de ese conjunto de datos y el valor mínimo. Es simple, o sea que lo que tendríamos que hacer ahora es observar los datos que tenemos en la tabla y determinar cuál de todos esos valores es el máximo y cuál de todos esos valores es el mínimo. Bueno, en este caso, si nosotros observamos, el valor máximo aparece en la segunda columna y primer fila y es el 390. Y si seguimos observando la fórmula, necesitamos ahora el valor menor, que en este caso se encuentra en la quinta columna y cuarta fila, y es el 210. Bueno, el cálculo es simple, es una resta, es 390 menos 210 que nos da 180. Es decir, que hay 180 unidades de distancia entre el valor mínimo y máximo de ese conjunto de datos que se nos presentó. A continuación tenemos esta fórmula, se pueden encontrar variantes de esta fórmula, no necesariamente aparece siempre como la vemos en este momento en pantalla, pero bueno, es una de las utilizadas. Entonces, el número de intervalos se obtiene de hacer 1 más logaritmo de n dividido en el logaritmo de 2. N, ¿quién es N? N representa la cantidad de datos que tenemos en nuestra muestra o en nuestra población. En este caso, la situación fue clara. Nosotros tenemos 45 recolecciones de datos, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es utilizar esta fórmula colocando en el lugar de N 45, porque son 45 datos sobre los cuales voy a trabajar, y hago esa cuenta. Esta cuenta me da 6,49 y acá empiezan los dilemas, sobre todo con los que son muy precisos en el tema de numérico, ¿no es cierto?
Simplemente esta fórmula me está diciendo que yo, para optimizar esa cantidad de intervalos, para optimizar una amplitud, me sugiere que el número de intervalos oscila entre los 6 y 7, que estaría bien utilizar entre 6 y 7 intervalos para organizar este conjunto de datos en distintos intervalos. Eso quiero que quede claro desde ya, ¿sí? Bueno, esa es la segunda fórmula. Y la tercera fórmula que utilizamos para finalmente armar esa tablita con los intervalos que me sugiere esta fórmula es tomar el rango, que ya lo calculamos en un primer momento, y dividirlo por el número de intervalos que me sugiere. Entonces, en este caso, ese cociente que sería 180 dividido entre 6,49 me da 27,7. Yo acá puedo tomar dos opciones. Una podría ser trabajar con 27 y la otra sería trabajar con 28. Cualquiera de los dos casos está bien. Lo único que tienen que tener presente es que a veces cuando uno elige trabajar con el menor valor que me sugiere la fórmula, en este caso si yo tomo el 27, lo más probable es que finalmente tenga que agregar un intervalo más para que contenga el valor máximo. Pero bueno, en este caso elijo 28 para asegurarme simplemente que el intervalo tenga un poquitito más de amplitud, pero que quede incluido el valor máximo de esa distribución de datos que tengo. Otra cosa que por ahí no me quiero olvidar de decir en este caso es que la variable que estamos trabajando en esta situación en particular es cuantitativa discreta, por lo tanto significa que el valor que yo tengo que tomar justamente no puede ser 27,7, porque no existen 27,7 automóviles terminados. O sea, si lo quiero usar como amplitud, me va a arrojar números con valores decimales y mi variable es cuantitativa discreta. O sea que por eso advierto que tengo que usar 27 o 28. Si fuera el caso de que la situación se trata de una variable cuantitativa continua, podría tranquilamente usar el 27,7 tal cual se presenta, ¿sí? Eso no es problema. Pero en este caso tengo que optar o por 27 o por 28 por el tipo de variable que estoy trabajando. Lo que estamos viendo en pantalla en este momento es cómo debiéramos presentar esa tabla, ¿sí? Lo importante es el título, que siempre yo menciono que lo importante es que tenga la variable, el lugar y el tiempo como cuestiones esenciales al momento de presentar la información. Entonces, y otra cosa que se destaca mucho o que se resalta en la cátedra es siempre respetar la fuente de la cual se obtiene la información. En este caso, la situación, si la pueden releer, se van a dar cuenta que en ningún momento dice quién otorgó esos datos. Por lo tanto, vamos a colocar fuente anónima porque desconocemos si fue el jefe del taller de la fábrica, si fue, no sé, alguna entidad que se le permitió el ingreso al taller y recolectó los datos y está haciendo esa recolección en varios talleres de distintas empresas, se desconoce. Entonces, cuando en la situación no aparece explícita la fuente, nosotros simplemente colocamos que es anónima. Y bueno, otra de las cuestiones es en dónde empieza mi tabla de valores, ¿no es cierto? Bueno, empieza con mi valor mínimo. ¿Quién era mi valor mínimo? 210. Entonces, como la amplitud de mi intervalo determinamos que va a ser 28, arrancamos en 210, incrementamos 28 unidades y nos da 238. Y acabamos de construir nuestro primer intervalo. O sea, los datos van a ir desde el 210 hasta el 238. En el próximo intervalo arranca en 238, le sumo nuevamente 28 unidades y nos va a dar 266. Y así sucesivamente. ¿Cuándo paro? Paro cuando quede contenido el valor máximo de ese conjunto de datos que se presentó. En este caso tiene que quedar incluido el 390.
Recuerden, si no, cuando hicimos la formulita del rango. Entonces, con el último intervalo es de 378 a 406 y ahí se termina porque me aseguré que quede contenido el 390. Acá también quiero recuperar algo que trabajamos en la cátedra, y es que el criterio que utilizamos, porque ustedes van a decir, por ejemplo, quiero contar cuántos valores caen en el primer intervalo y me toca el 238. Bueno, ¿dónde contabilizo el 238? ¿En el primer intervalo o en el segundo intervalo? Bueno, el criterio que nosotros tomamos en cátedra es que siempre va a incluir el valor del límite inferior del intervalo, y el superior simplemente me está marcando hasta qué valor puedo llegar, pero no lo incluye. Entonces, el 238 ingresaría en el primer intervalo o en el segundo. Ingresaría en el segundo, porque el primer intervalo va desde el 210 y lo incluye, y como máximo tengo al 238, pero no lo incluyo. El 238 lo empiezo a contar en el próximo intervalo, desde el 238 hasta el 266, sin incluir al 266, y así sucesivamente. Y con ese criterio nos aseguramos en cada situación tener todos el mismo conteo, ¿sí? Así que bueno, el límite inferior es un valor cerrado y el límite superior es un valor abierto. Y bueno, lo que continúa es hacer justamente el conteo, determinar cuántos valores hay entre 210 y 238, entre 238 y 266 y así sucesivamente. Lo que les sugiero es lo siguiente: pueden pausar el video y volver a los valores que se presentaron en la primera parte e ir contando, y simplemente después corroborar que coincidan con los datos que se presentan en la tabla, como para que también estén practicando en forma paralela a este video, ¿sí? Como para practicar. Así que les aconsejo eso, y el que no, bueno, sigue mirando con toda tranquilidad. Lo que estoy presentando en este momento es la tabla de distribución completita, ¿sí? Bueno, está la columna de la frecuencia absoluta, que es el número de turnos, la frecuencia relativa, que recuerden que proviene de esa división, de decir cuántos valores tengo en la frecuencia absoluta dividido el total de los datos que se me presentaron. En este caso, bueno, me arroja números periódicos ese cociente. La frecuencia acumulada relativa, ¿sí? En la que voy acumulando cada una de las frecuencias relativas, las voy sumando, y el porcentaje, ¿sí? El porcentaje, la forma más inmediata de calcularlo es multiplicando la frecuencia relativa por 100, ¿sí? Entonces transformamos esa razón en un porcentaje multiplicando por 100. O como técnica matemática, le corremos el lugar, la coma, le corremos el lugar 2 decimales, ¿sí? Después de la coma, y siempre lo que sugerimos también es 2 decimales después de la coma, como para aproximarnos lo suficiente al 100. Y por último, bueno, la frecuencia acumulada absoluta, ¿sí? Recuerden, acá en la última fila que habla de total, tenemos el total de los turnos, que nos tiene que dar 45. Eso también tengan siempre presente cuando hagan una tabla, de que cuando sumen esas frecuencias absolutas coincida con el total de datos que se me presentaron en un comienzo, ¿sí? Porque si me da 44 significa que algún valor me faltó contar, o si me da por encima, quizás repetí algún valor en el conteo. Y bueno, la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1 o cerca de 1, a veces nos da 0,99 y chirolitas, y el porcentaje lo mismo, ¿sí? Nos tiene que dar 99,98, 99. Si me da mucho menos es para preocuparse, porque hay que rastrear dónde está el error de cálculo, lo mismo que la frecuencia relativa. Y bueno, y a partir de acá ya podemos empezar a hacer las interpretaciones. Yo por lo pronto, este videito sería simplemente para decir cómo agrupamos los datos y qué fórmulas estamos utilizando en la cátedra. El próximo video ya les hablamos un poquito del tema de interpretación
y de las distintas medidas que puedo calcular. Así que este videito llega hasta acá. Muchas gracias.